Aquí inicia nuestro recorrido sobre los derechos diferenciados y multiculturalidad. Integrantes: Beatriz Elena Estrada Valencia, Diana Marcela Grisales Cañaveral, Marisol Echavarría Cano, Verónica Alejandra Roldán Rodríguez. Hola, el día de hoy hablaremos de los derechos diferenciados y Estado multicultural en Colombia. Bienvenidos. En América Latina, a partir de la década de los 70, se observa una serie de cambios y transformaciones en las estructuras sociales como producto de las tensiones y conflictos por los que estaban pasando algunos países. Estos conflictos, en mayor medida, fueron encontrando un lugar de resolución a través de diálogos interculturales concertados entre los distintos actores involucrados. El reconocimiento de la diversidad étnica y cultural busca fortalecer la identidad cultural y la autonomía de los pueblos, pero la autonomía en este caso significa la legitimidad para registrarse dentro de su jurisdicción y en el marco de los valores culturales que los diferencian de otros grupos étnicos. Ahora hablaremos del multiculturalismo como una perspectiva del constitucionalismo transformador. Esta perspectiva del constitucionalismo transformador parte de la base de entender que la sociedad no es un simple sistema integrado por personas que comparten una misma visión del mundo. Establece que en un determinado contexto cultural pueden interactuar diversos sectores o grupos sociales que pueden tener relaciones conflictivas y no siempre se encuentran en igualdad de oportunidades frente a los recursos disponibles. De ahí la importancia del estudio de la diversidad cultural. El multiculturalismo en la Constitución colombiana de 1991. La reforma constitucional colombiana de 1991, en todo lo que hace referencia al reconocimiento de la diversidad étnica y cultural, no fue el producto de las buenas intenciones de la clase política colombiana, sino de todo un proceso de lucha por parte de los grupos que constituyen una minoría étnica, no solo por conseguir el respeto y el reconocimiento de derechos, sino por la simple resistencia al sometimiento cultural en el que se les ha tenido durante 500 años de historia. Por ello, la Constitución de 1991 ocurre en un momento en el cual el país se encontraba sumido en una grave crisis de gobernabilidad y en un conflicto social y político, cuando se pensaba que romper con los esquemas de exclusión y arbitrariedad impuestos por la Carta de 1886 sería la puerta de entrada hacia una nueva nación y la posibilidad de volver a empezar bajo unas nuevas condiciones. Se le dio cabida a los líderes de los diferentes grupos culturales, políticos y económicos, y fue el momento por el cual habían luchado tanto tiempo para ser escuchados. Lograr un espacio de tal magnitud fue difícil para los representantes de estos grupos marginados, que por primera vez hacían presencia nacional. Estar ahí, mantenerse y conseguir que sus propuestas fueran acogidas no fue una labor sencilla, pues si bien es cierto que las pretensiones eran justas y totalmente lógicas, los intereses que estaban en juego pesaban más, como tal lo dijeron textualmente. Queremos una sola Colombia, una unida en la diversidad, o dicho en otras palabras, una nación multiétnica y multicultural, una nueva sociedad justa y solidaria, que lejos de generar rechazos e imposiciones, se hermane para superar de una vez por todas los estados de opresión y violencia en que vivimos. En este capítulo de Principios y Derechos Diferenciados en la Constitución de 1991, encontramos uno de los grandes avances en el reconocimiento de la plurietnicidad a nivel latinoamericano, donde el multiculturalismo queda plasmado en la Constitución de 1991, con tres grandes principios. El primero de ellos es el reconocimiento de la diversidad y étnica cultural, donde se tienen en cuenta todas las formas de vida, costumbres y las diferentes características culturales que existen en nuestro territorio, las cuales deben entenderse, respetarse y hacerlas valorar, ya que ellas hacen parte de nuestro patrimonio. El segundo principio que encontramos es el reconocimiento de la igualdad y dignidad de todas las culturas que conviven en el país. En este principio vemos cómo se valora de igual manera a todas las culturas existentes, desde nuestros antepasados hasta las que vemos actualmente.
reconociendo la importancia de cada una de ellas en nuestro desarrollo y sostenimiento social y cultural. Y en nuestro tercer principio encontramos el principio de autonomía administrativa y judicial consagrada en los artículos 246 y 330. ¿De qué trata este principio? Se refiere a la autonomía política que tienen las autoridades indígenas, la cual les permite emitir juicios y fallos según sus costumbres y normas, siempre y cuando éstas no atenten a los principios que están instaurados en la Constitución política. En conclusión, es muy importante resaltar que a este sujeto colectivo de derechos se le ha dotado de herramientas para que defienda su integridad étnica y cultural o su identidad. Es por ello que un gobernador indígena puede a nombre de la comunidad interponer acciones de tutela contra los particulares o el Estado que vulneren o amenacen sus derechos fundamentales diferenciados. Por otro lado, se podría afirmar que es posible entonces que se presenten conflictos de competencias entre una jurisdicción y otra, y esto tendría unos efectos en la aplicación de la justicia y el reconocimiento de los derechos humanos, pues una cosa será como individuo y otra cosa como sujeto miembro de comunidad. Cabe resaltar lo que ha dicho la Corte Constitucional colombiana, que para determinar la competencia para el juzgamiento de un individuo de una comunidad étnica se debe tener en cuenta dos elementos fundamentales como son las características del sujeto y el lugar donde ocurrieron los hechos. La Corte Constitucional, que ha protegido los derechos a la integridad étnica y cultural de algunos grupos indígenas que han sido vulnerados o amenazados por autoridades o particulares, sirven como diferencia para defender la dignidad de los pueblos afrodescendientes.